el hipotiroidismo y tu resistencia a crecer. Ireri Velasco te habla y tengo mucho gusto en poder presentarte un material nuevo, un video nuevo en el cual vamos a hablar acerca de este síntoma que lamentablemente es muy recurrente en un alto porcentaje en mujeres que nombre. Y escuchaba por allí una frase en alguna película que decía: ¿cómo puedo curarme si ni siquiera entiendo esta enfermedad? Para poder sanar este síntoma o esta enfermedad, hay que conocer la raíz o el conflicto emocional detrás de ella. El hipotiroidismo se trata de una disfunción de tu glándula tiroidea, en la cual deja de producir hormonas tiroideas y hay un impacto en el metabolismo, es decir, se hace más lento. Tenemos que ir poniendo mucha atención en las palabras que te voy a ir comunicando. Metabolismo lento. Sin embargo, existe un desequilibrio en sus funciones, la temperatura, el apetito. Las enfermedades son representaciones metafóricas. ¿Por qué es esto? Porque tu estructura física está conectada con tu estructura psicológica. Ya existen estudios neurocientíficos en donde te demuestran que la función de tu glándula tiroidea va a tener una respuesta si tú piensas en un bosque, y va a tener una respuesta diferente si tú piensas en la playa, y va a tener otra respuesta si tú piensas alguna discusión con una persona, o bien el sentirte amenazada por algún animal salvaje. Tu glándula tiroidea va a tener otra respuesta. Y esto únicamente con el pensamiento. En programación neurolingüística hay una máxima que dice: para la mente es lo mismo pensar que hacer. Es decir, si piensas, estás grabando en tu mente, y si lo hablas, también. Así que no necesitas estar viviendo la experiencia de la amenaza o de ese paraje tranquilo para tener una respuesta. Bueno, en este caso, en todo tu organismo, pero especialmente en tu glándula tiroidea. Pero conozcamos un poco más acerca de esto. ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cómo viven las personas con esta situación del hipotiroidismo? Fíjense que los pensamientos que tienen estas personas están muy vinculadas y muy relacionadas con el tema de espacio-tiempo, en proyectos de vida, por supuesto. Y esto tiene bastante sentido. Algunas personas, cuando están en etapas de la infancia o adolescencia, no quieren crecer, no quieren madurar como mujer, en el caso de las mujeres, porque decíamos que hay un alto índice en mujeres que en hombres, pero puede pasar, por supuesto, también en el hombre. No quiere madurar en ese sentido. Y los pensamientos y la forma de expresarse es como: no quiero crecer, quisiera quedarme en esta etapa, no quiero ser adulto, no quiero ser adulta. O bien, si eres una persona que ya se casó y tuvo hijos, es como: no quisiera que los hijos crecieran, que se quedaran pequeños. O bien, no tengo el tiempo suficiente para poder terminar este proyecto, no hay tiempo que me alcance. Todo está en función del tiempo. ¿Qué sucede aquí? Empieza a haber un desequilibrio entre el crecimiento y desarrollo de la persona y el entorno y el ritmo de la vida, el ritmo propio, el ritmo natural de la vida. Y si te pedí que pusieras atención en estas palabras, recuerda que era desequilibrio, tiempo, que están sumamente relacionadas con el síntoma. Aquí precisamente se encuentra esta analogía, la analogía tiempo, la analogía desequilibrio. ¿Y qué está sucediendo? Que en tus redes neuronales están grabándose en tu cerebro sentimientos y emociones de tristeza, de depresión, de coraje, de resistencia, de amenaza, de miedo y de anhelo, porque las cosas no sucedan a futuro, por supuesto, por estos miedos y por lo que te pueda representar el crecer, lo que te pueda representar el desarrollarte como persona. Entonces, fíjate qué interesante. La glándula tiroidea se convierte en la manifestación de este equilibrio en este tiempo y en este espacio. Y como siempre, quiero dejarte unos ejercicios
para que identifiques, te clarifique más en dónde te encuentras parado o dónde te encuentras parada en este momento. Sin embargo, sí es importante que atiendas esta situación con un especialista para que elimines el síntoma desde la raíz y desde este conflicto emocional. Te digo rápidamente que dentro de las experiencias que yo he tenido con las personas que han venido a trabajar conmigo este síntoma, se confirma la situación de este espacio, de este no querer crecer, de que me amenaza. Y a través de una técnica de programación neurolingüística hemos nivelado ese desequilibrio en las hormonas tiroideas con análisis y exámenes en mano, un antes y un después. ¿Qué ha sucedido específicamente en estos ejemplos? Es bien interesante. Uno de los casos es que una persona ya adulta tiene comportamientos y tiene actitudes aún de una chica adolescente. Ahí está esta resistencia a querer crecer. Hay muchas variantes, como te mencionaba hace un momento. Quizá no quiera tener la responsabilidad de una persona adulta porque le da miedo enfrentarse a las vicisitudes de la vida, a las circunstancias de la vida, y prefiere mantenerse en un estado de no crecimiento. Otro de los casos que me sucedió es que una persona, una mujer que vivía con su pareja, con su hijo en casa de los papás se separan, se divorcian, la mamá, la mujer decide irse. El papá empieza a apoyarse mucho en esta mujer. La mujer comienza a tomar el rol de la esposa. Le amenaza tanto convertirse en la mamá, ya que no tenía buena relación con la mamá. Discutían muchísimo. La mamá en una obesidad mórbida. Se dispara el síntoma en esta persona, en esta mujer. Existe un desequilibrio, una disfunción con su glándula tiroidea y, por supuesto, comienza a subir de peso. Le aterraba volverse su mamá, no solamente en el aspecto de tomar ese rol, sino de los patrones de la mamá, de las conductas de la mamá y más aún el sobrepeso de la mamá. Paradójicamente, comienza a subir de peso. Espero que los ejemplos te estén dando mucho más claridad de lo que te estoy tratando de decir con lo que hay detrás de este conflicto, estas emociones, estas situaciones, estas historias que se dan con estas personas. Otra de las situaciones que sucedió lamentablemente con una pequeñita de aproximadamente 10 años, en la que le detectan esta situación. Cuando las enfermedades o síntomas suceden en niños, aquí la cuestión no es con los niños. Aquí hay una circunstancia con los padres, la cual hay que trabajar, por supuesto. Dispara un síntoma del hipotiroidismo esta pequeñita, siendo tan chica, ni siquiera se ha desarrollado completamente y ya está cargando un síntoma. ¿Qué sucede aquí? Su abuela tuvo hipotiroidismo. Y tú dirás, bueno, Ireri, ¿y aquí qué es lo que sucede? Aquí sucede algo que la reconversión es otra propuesta sumamente interesante que trabaja con el árbol familiar, la energía, los vínculos, las lealtades familiares existen y se dan muchísimas historias que se repiten generación tras generación. Enfermedades, adicciones, situaciones de no prosperidad. Pero bueno, en este caso, la niña dispara el síntoma. La mamá no lo tiene, la abuela sí. ¿Qué sucede aquí? Un tema de lealtad familiar por parte de la niña hacia la abuela. Es cuando de forma inconsciente, a través de esta energía, creamos estas lealtades familiares para honrar a nuestros ancestros, cuando esto no debería de ser así. Esta es una idea porque por supuesto que el trabajo de la reconversión es mucho más extenso, mucho más interesante, con resultados impresionantes, porque es
en donde limpias tu árbol familiar, limpias las experiencias, limpias las circunstancias para que puedas liberar y librar y dejar de cargar lo que muchas veces no te corresponde, y mucho menos a un niño tan pequeño. Y al revisar la historia de la abuela, nos damos cuenta que esta mujer se casa, tiene hijos, los hijos crecen y llegan a esa etapa en la que los hijos tienen que salir, tienen que volar, tienen que desarrollarse, se casan, estudian, se van a otro lugar, a estudiar, a otro país. Y el pensamiento que hizo anhelo, que impactó en la emoción y en su creencia, y que hizo este desfase y este desequilibrio, era que yo quisiera que mis hijos estuvieran aquí. Yo quiero que mis hijos estén aquí. Día a día construía en sus redes neuronales esta situación. Es decir, la mujer no creció de acuerdo a la evolución natural que debe tener la vida. Y esto es lo que estoy tratando de decirte. Yo espero que al ofrecerte estas historias, estas frases, estos ejemplos, estas experiencias, te vaya quedando muy claro para que te des cuenta en dónde estás parado o en dónde estás parada. Identifiques y, por supuesto, comiences a trabajar, a atender esta situación emocional. Para lo cual, te voy a dejar, como siempre, como en casi todos los videos, trato de hacer ejercicios para que vayas atendiendo esta situación. Aquí te voy a sugerir que atiendas esta situación con un especialista para que desde la raíz y desde el conflicto emocional elimines este síntoma. Los ejercicios que te voy a ofrecer son dos en este video. Te van a ayudar, te van a apoyar. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que en un momento dado puedas regular esta circunstancia de tu glándula tiroidea. Te voy a dar dos ejercicios. El primero es que salgas a caminar, pero realmente con una conciencia de ir a hacer ejercicio, de esforzarte más, de dar más de ti. Sé que puedes hacerlo. Al hacer esto, tus endorfinas van a empezar a funcionar. Por ende, va a empezar a haber un equilibrio en tu cerebro. Al ir caminando, vas a prestar atención a elementos de la naturaleza que te encuentres, un árbol, una planta. ¿Por qué? A pesar si te encuentras de estar en una ciudad, la naturaleza es sabia. Y entonces te vas a dar cuenta que esa naturaleza, a pesar de las vicisitudes, a pesar de no estar en su hábitat, crece. No se pregunta, estoy en medio de asfalto, estoy en medio de edificios, no puedo crecer, sencillamente crece. Obsérvalos e integra esto a tu mente, a tu cerebro, porque le estás dando una orientación a tu cerebro para esta analogía que nos va a servir y poder regular las funciones de tu tiroides. Recuerda que te decía anteriormente que las enfermedades son representaciones metafóricas. Hay que darle metáforas a tu cerebro que son sumamente poderosas. Conscientemente no entiendes lo que estás haciendo, pero tu inconsciente sí, porque categóricamente tiene respuesta a los símbolos y a los elementos que le puedas representar esta analogía, esta asociación. Por otro lado, haz una lista de proyectos de tu vida que quieras realizar, que te motiven y que desees hacerlos. Con unas preguntas. ¿Qué quieres que suceda con este proyecto? Y otra pregunta no menos importante es, ¿cómo lo vas a iniciar? Sigues dando pistas a tu cerebro, sigues reorientando a tu cerebro para decirle lo que sí quieres que suceda. Y toda vez que te has dado cuenta, ya has identificado cuál, en este caso, en este video, o a través de este material, la raíz de esta circunstancia, va a empezar a haber una respuesta diferente. Ojalá también empieces a trabajar con tus pensamientos para mantenerte en un estado menos estresado, de menos ansiedad, de menos miedo. Al tener tus pensamientos diferentes me refiero a pensamientos positivos, dejar de pensar en la amenaza, dejar de pensar en el miedo y cambiarlos por las experiencias más positivas que has tenido en tu vida, los aprendizajes que has tenido, los logros que has tenido desde los más pequeños, desde el aprender a caminar, el aprender a andar en bicicleta, una felicitación de algún maestro, la primera cita con tu novio, con tu novia, con tu esposo,
las experiencias positivas que realmente tenemos y a las que no hacemos tanto caso, para que tu cuerpo empiece a tener una respuesta totalmente diferente. Así que espero que este material te sea muy útil y si conoces a alguna persona que está atravesando esta circunstancia, compárteselo para que sepa que tiene una opción diferente y pueda sanar y eliminar este síntoma. Hasta un próximo video.